ectoparásitos. ¿Han hecho clases de ectoparásitos? ¿Sí? ¿O no? ¿Ni una? Fue examen de fármaco. Ya, es examen de fármaco, pues todos. Eso debió ser el sábado y no el lunes. Ya, entonces, por culpa de ese examen, nos hemos retrasado también nosotros. Entonces, la leishmaniosis o leishmaniasis es una enfermedad parasitaria por un protozoo. Esta leishmania también esta es del género Leishmania y transmitida por mosquitos del género Lutzoni. Entonces también tienen un vector y este vector en este caso es el mosquito del género Lutzoni. Entonces teníamos malaria que estaba producida por el Plasmodium. ¿El vector cuál era? El Anopheles. Tenemos Chagas que está producida por Trypanosoma cruzi y el vector es Triatoma infestans. Y acá tenemos a Leishmania, que está producida por un parásito del género Leishmania y quien la transmite el mosquito del género Lutzoni. Entonces tenemos las lesiones que puede provocar esta leishmaniosis, esta enfermedad parasitaria, y acá tenemos al mosquito vector, un mosquito pequeñito, bastante peludito, tiene todo su cuerpo y sus alitas llenas de pelos, como ustedes pueden ver. Entonces ya tenemos al agente biológico que es Leishmania. Ahora, en cuanto a Leishmania, pues tenemos una clasificación, ¿ya? Tenemos, la Leishmania se clasifica en géneros que pertenecen al género Leishmania. Sin embargo, hay un subgénero, y este subgénero tiene dos, el subgénero Viania y el subgénero Leishmania. ¿Cuál es la especie que nosotros tenemos en Perú? En Perú tenemos las especies de Leishmania brasiliensis y Leishmania peruviana. Son las dos que tenemos acá en Perú. Y estas dos leishmanias que tenemos, ¿a quién pertenecen? Pertenecen a este complejo de Leishmania brasiliensis. Y este complejo de Leishmania brasiliensis pertenece al subgénero Viana. ¿Listo? Entonces, por este lado es por donde tenemos este parásito. El género es Leishmania, el subgénero Viana, el complejo es Leishmania brasiliensis y tenemos nosotros a Leishmania brasiliensis y a Leishmania peruviana. Son las que tenemos acá. ¿Y qué nos van a dar estas leishmanias? Nos van a dar enfermedades de leishmaniosis, pero tenemos la leishmaniosis cutánea, la leishmania cutánea, y también tenemos la leishmania mucocutánea. Y otro subgénero, que es el subgénero de leishmania, tenemos varios complejos. Y dentro de estos tenemos este complejo de Leishmania donovana. ¿Ya? Este complejo de Leishmania donovana, en la cual tiene estas tres especies. Estas van a poder producir, no acá en Perú, en la India, tenemos a la Leishmania visceral, ¿ya? O también llamada Leishmania cala-azar. ¿Listo? Entonces nosotros estamos ubicados con estas especies de Leishmania. La Leishmania brasiliensis, que nos va a provocar la leishmaniosis mucocutánea, y la Leishmania peruviana, esta en zona de selva, y la Leishmania peruviana, sobre todo en zona de los Andes, que nos va a producir la Leishmania cutánea. Estas pertenecen al complejo de Leishmania brasiliensis y tienen el subgénero Viana. Entonces, acá les he dicho, ¿no? Leishmania peruviana, localización cutánea, en pacientes de la zona occidental de los Andes. Y la Leishmania brasiliensis, localización mucocutánea en pacientes sobre todo procedentes de la selva. ¿Qué morfología o qué tipos de formas va a tener esta leishmania? Va a tener dos formas. Una es el promastigote y la otra es el promastigote. Y la otra va a ser el amastigote. El promastigote entonces tiene forma elongada, forma alargada. ¿Listo? Aproximadamente mide unas 20 micras de largo. Tiene un núcleo central y un kinetoplasto. Este kinetoplasto se encuentra en la parte anterior. Y un flagelo que está libre porque no tiene membrana
ondulante. Entonces tenemos al flagelo, el núcleo y el kinetoplasto. Está en la parte anterior. ¿Tiene membrana ondulante? No tiene membrana ondulante. Y este es el promastigote. ¿Dónde vamos a encontrar el promastigote? En el vector. En este caso, ¿en dónde lo encontraríamos? Rodrigo. En el vector. Claro, pues ¿cuál es el vector? Edson, tú sí te acuerdas. El mosquito del género Luxor. Listo. Entonces, el promastigote lo vamos a encontrar en el vector, solo en el vector, ¿no es cierto? Tiene forma alargada y acá están viendo estos promastigotes alargados, ¿ya? Y tienen un flagelo, ¿ya? Acá podemos ver, este está alargado, acá tiene el núcleo y acá tiene el kinetoplasto anterior, ¿no? Y el flagelo. ¿Listo? Igual acá. Otra forma de este parásito, ¿cuál es? Es el amastigote. ¿Listo? Y el amastigote podemos encontrarlo libre o dentro de los macrófagos. Estos son esféricos. Esféricos son naviculares, un poquito como que ovaladitos, ¿no? Pero en realidad son esféricos. ¿Cuántos que miden? Aproximadamente unas 4 micras. Presentan un núcleo, un kinetoplasto y una vacuna. Estos amastigotes son intracelulares y se encuentran ¿en dónde? En los mamíferos o en el hombre. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el vector que sería el mosquito del género Luxomia? Los promastigotes. ¿Y qué vamos a encontrar en el hombre que esté infectado con leishmania? Los amastigotes. Es lo que vamos a tratar de buscar. Estos son intracelulares o también pueden estar libres, ¿ya? En pacientes entonces con lesiones cutáneas procedentes de la selva se obtienen biopsias e improntas en las cuales se aprecian que los amastigotes. En nosotros, en las muestras que tomemos de las lesiones de esta leishmania que estemos sospechando de leishmania, lo que vamos a buscar es la presencia de amastigotes que pueden estar o libres o también fagocitados dentro de un macrófago. Entonces, hemos visto la forma de promastigote, ¿no? Alargada, y que la vamos a encontrar en el vector. Y hemos visto la forma de amastigote. La forma de amastigote pequeñita, redondita, y que la encontramos dentro, o es intracelular, de los macrófagos, ¿no? Este es un macrófago, y dentro del macrófago, todos estos que miran ahí adentro son amastigotes. Igual tenemos a este macrófago y dentro todos estos puntitos son amastigotes. Pero también vemos de que no solo están dentro, sino que también pueden estar fuera. Acá hay otro, acá hay otro, acá hay varios. Todos estos son amastigotes. Entonces podemos encontrarlos dentro del macrófago, ¿no? Este es el macrófago, este es su núcleo. Y acá adentro podemos encontrar amastigotes, con su núcleo y su kinetoplasto. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Todos estos, acá hay 1, 2, acá hay 3, 4, 5, 6, 7, miren todos estos que están dentro del macrófago. Esto es lo que tenemos que buscar en las lesiones de esta leishmania. Entonces, ¿cuántas formas tiene este parásito? 2. Promastigote en el vector y amastigote en el hombre. El ciclo de vida entonces transcurre entre un huésped vertebrado, un vector que es el mosquito del género Luxomia y otro, pues, ¿no? Huésped vertebrado que puede ser un mamífero o el hombre. El mosquito del género Luxomia se infecta al picar a un vertebrado infectado, ¿no es cierto? Un animalito, o nosotros los hombres que estemos infectados, este mosquito nos pica y también se va a infectar. Ingiere entonces la sangre con amastigotes libres o ubicados dentro de un macrófago. El material succionado entonces llega a la luz del tubo digestivo del mosquito. Allí los parásitos se transforman ¿en qué? En promastigotes.
se alargan, desarrollan un flagelo, ¿no es cierto? Estos promastigotes se localizan fijos en la pared del intestino posterior y se reproducen por fisión binaria. Luego estos promastigotes infectantes migran hacia la parte anterior de este tubo digestivo, ¿no?, del insecto, hasta que son inoculados por regurgitación al comienzo de la picadura de un nuevo huésped. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Las formas. En Chagas hemos visto que el triatomino nos infecta a través de sus heces, ¿no es cierto? Y acá el mosquito del género Lutzomia nos infecta a través de la picadura, pero a través de la regurgitación, ¿ya? Entonces, la regurgitación. El tiempo que toma el vector para ser infectante es de aproximadamente 10 días. Entonces, el huésped vertebrado, ¿cómo es que se va a infectar? Durante la picadura por regurgitación de promastigotes del mosquito Lutzomia, ¿no? Este mosquito estaba infectado, nos pica. ¿Y qué es lo que tiene este mosquito? Promastigotes, ¿no es cierto? ¿Y cómo es que nos va a infectar? Por regurgitación durante la picadura. Los promastigotes entonces presentan receptores, ¿no? Receptores que facilitan su fagocitosis. Ya hemos dicho que estos van a luego ser fagocitados por los macrófagos, donde van a ser luego van a pasar a ser amastigotes. Entonces hay unos receptores que facilitan su fagocitosis. Los promastigotes entonces son fagocitados por macrófagos, podistocitos o monocitos, ubicándose dentro de una vacuola parasitófara y se transforman ¿en qué? En amastigotes. El amastigote entonces es el que se va a encontrar en el hospedero mamífero, bueno, en todo caso en nosotros señores. ¿Listo? Acá tenemos el ciclo de vida. Primero tenemos a este mosquito, ¿no? A este insecto, a este mosquito del género Lutzomia. El insecto entonces hembra, porque en este caso, en este mosquito la hembra es la hematófaga. ¿Ya? En este mosquito, en este insecto la hembra toma sangre e inyecta por regurgitación, inyecta los promastigotes, ¿sí? Porque este ya estaba infectado. Inyecta entonces o inocula por regurgitación, acuérdense de eso porque eso les van a poner en el examen, ¿sí? A estos promastigotes. Estos promastigotes van a ser fagocitados y se van a transformar en amastigotes, lo que les había mostrado. Estos entonces amastigotes se multiplican, se salen de las células, ¿no? Y se van a otros. Estos entonces salen, estos amastigotes, ¿no? Pueden estar libres, y cuando el mosquito pica a esta persona que está infectada, toma sangre e ingiere estos amastigotes, ¿sí? Y estos amastigotes en el mosquito pues se van a transformar en promastigotes, y el mosquito los va a tener en su probóscide, ¿no? Allí hasta inocularlos mediante su picadura, pero a través de regurgitación, por regurgitación. Doctora, entonces, los promastigotes únicamente están en el ser humano al ingresar. Sí, claro, rápidamente después se convierten en amastigotes. Es la forma en la cual los vamos a tener. Entonces, la forma infectante para el hombre, ¿cuál sería? El promastigote. Y la forma infectante para el mosquito sería el amastigote. Nosotros vamos a tener amastigotes y el mosquito va a tener promastigotes. ¿Listo? Entonces esto es de lo que hemos hablado. Igual en el humano, amastigotes, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se infecta? Con el promastigote. Y en el mosquito tenemos, se infecta con amastigote, pero luego va a tener los promastigotes. Patogénesis, pues hay una lesión cutánea, ¿no? Hemos dicho que hay la lesión cutánea, la lesmania cutánea y la cutáneo mucosa, o la mucocutánea. En la lesión cutánea, en el sitio de la picadura, se forma una pápula eritematosa pruriginosa.
Se vesiculiza y luego se transforma ¿en qué? En una úlcera. Esta úlcera generalmente puede ser única, pero puede haber algunas otras más, ¿no? Pero generalmente es única, ¿no? Más o menos 12 días. Ahí es donde se transforma en esta úlcera. Úlcera que por lo general también tiene una forma redonda, de bordes bastante precisos, bastante definidos y elevados, que es indolora y que tiene una forma de sacabocado. Podría doler o podría estar molestando, ¿por qué? Porque esta úlcera de la leishmania pues se puede contaminar con una infección sobreagregada bacteriana, entonces ahí puede tomar otro cierto tipo de forma, ¿ya? Esta lesión tiende a cicatrizarse espontáneamente. Sí, se puede cicatrizar espontáneamente. Sin embargo, para que esto suceda, pues va a pasar varios meses, dejando cicatrices visibles. Entonces es una lesión que va a estar allí, que puede curarse espontáneamente, pero esta no va a curar como cualquier otra herida que se cura por lo menos en una semana o en 15 días, pues ya prácticamente estamos teniendo ya la cicatriz de la lesión, ¿no es cierto? Sin embargo, esta pues puede pasar muchos meses, mucho tiempo para que después pueda cicatrizar. Y también tenemos que ver que puede cicatrizar espontáneamente siempre y cuando no se haya complicado con alguna otra infección bacteriana sobreagregada, pues, ¿no? Igual. La mayoría de las úlceras tienen un curso crónico de varios meses. En el caso de la lesión cutánea, la enfermedad no vuelve a repetirse en el hombre que vive en la zona endémica. Se supone que continuamente pues va a ser picado, ¿no? Por este mosquito infectado, manteniendo entonces así activo su sistema inmune. También tenemos otras lesiones aparte de la lesión cutánea, la lesión en las mucosas y sobre todo qué mucosa es la que afecta, a qué nivel, a la región nasoorofaringea. Las lesiones en las mucosas pueden ser paralelas a la lesión cutánea o pueden aparecer después. ¿En qué casos van a aparecer estas lesiones mucocutáneas? Cuando sea transmitida por Leishmania brasiliensis, ¿no? Que es la mucocutánea. Las lesiones pueden ser no ulcerativas o ulcerativas. Las no ulcerativas se pueden ver como pólipos, granulomas o acompañadas de demifibrosis y que pueden provocar obstrucción de vías respiratorias. Y las lesiones ulcerativas, que son las que se ven, producen destrucción prácticamente de más o menos todo el labio, toda esa zona nasolofaringea, la nariz también es tomada y también la unión nasofaringea, ¿no? Entonces todo esto que puede afectar la zona de los labios, la zona del paladar, la zona de la nariz. ¿Qué puede producir estas alteraciones o esta destrucción de este tejido? A nivel de este tejido podría producir alteraciones en la voz, ¿no es cierto? También una de las principales mucosas compromete el tabique nasal, pudiendo producir una perforación. Entonces todo eso, la nariz en cuanto al tabique nasal puede ser tomado. Los labios también pueden ser tomados. El paladar también puede ser destruido. Las lesiones entonces se pueden extender a zonas del tabique vecinas, donde hay deformación externa de la nariz, dando como aspecto una nariz de tapir. Es como que una nariz que se ha caído, ¿no es cierto? Por la destrucción que puede realizar. Hay también un signo que se llama el signo de la cruz de Escomel. Este está provocado, ¿por qué? Porque este parásito ha afectado esta zona, ¿no? Hay una infiltración en el velo del paladar que puede originar la formación de algunas cicatrizaciones, de algunas fibrosis, ¿no? En el velo del paladar, en forma de cruz. Y a esto se le denominaría el signo de la cruz de Escomel. Esto en cuanto al velo del paladar. ¿Los huesos van a ser comprometidos? Generalmente no. ¿Ya? Afecta las zonas de la mucosa, el tabique nasal, los labios, el velo del paladar, todo eso. Pero los huesos son casi siempre respetados. Pero en raros casos existe una periostitis o lesión límfica. Pero esto generalmente se puede deber a asociaciones a procesos de infecciones secundarias bacterianas, ¿no? Que no van a respetar eso, sino que también lo van a tomar.
diagnóstico de la leishmaniosis cutánea y de la cutánea mucosa. Este primero está orientado a la presencia de las lesiones cutáneas, ¿no? Estas lesiones que va a presentar un paciente y que no se van a curar y que por más de que les den antibióticos, porque de repente van a haber una lesión tan grande, lo primero que piensan, no, está infectada, por eso no cura, vamos a darle antibióticos, pero esta lesión no se cura con eso, ¿ya? Lesiones que van a estar ulcerativas y que van a tener mucho tiempo de evolución, de 3 a 12 meses, nodulares e infiltrativos, de localización, donde pueden estar en la cara, en los miembros superiores, en los miembros inferiores. Pueden ser únicas, generalmente, o también en algunas ocasiones múltiples. La presencia de cicatrices características también nos orientan en el diagnóstico, ¿no? Lesiones en la mucosa nasoorofaringea también, ¿no? Que puedan provocar alteraciones en la voz, que puedan provocar destrucción en el labio, destrucción en la nariz, destrucción en el velo del paladar, ¿no? Y sobre todo la procedencia de zonas endémicas. Entonces, esos son los factores que nos ayudan también a sospechar de una leishmania. Primero, una lesión grande con estas características que hemos dicho, ¿no? Generalmente redondeadas, con bordes bastante precisos, definidos y elevados, ¿no? Con una úlcera grande en el centro y que no cura, no cura, y que lleva al paciente por varios meses. Otra, lesiones nasoorofaringeas que podrían darse. Y otra, la procedencia de zonas endémicas del paciente, pues nos pueden hacer sospechar de que pueda tratarse de una leishmania, ¿no? Eso nos da el diagnóstico. Entonces acá vemos algunas lesiones que provoca esta leishmania, este parásito, ¿no? Acá tenemos una lesión en la mano, en el dorso de la mano, y vemos una lesión que generalmente son redondeadas, de bordes bastante precisos, elevados, definidos, y con la presencia de esta úlcera, ¿no? En el centro, como el sacabocado, ¿no? Acá también tenemos, ya esta no es única, es múltiple, son dos, y como ven, la úlcera en el centro, con estos bordes bastante definidos, y parece como si le hubieran sacado un pedazo, ¿no? Como en sacabocado, redondeadas por lo general. Igual acá tenemos otra úlcera redondeada, con bordes precisos y definidos, y elevados, y pues dentro la úlcera, ¿no? Estas lesiones pueden tomar otras características, sí, sobre todo cuando hay procesos infecciosos sobreagregados, ¿no? Pero estas son las características, como si hubieran sacado un pedazo. Igual acá tenemos estas lesiones, miren, generalmente redondeadas, úlcera en el centro, bordes definidos y elevados, ¿no? Acá también tenemos, igual acá. Acá tenemos también estas úlceras, ¿no? Antes del tratamiento, durante el tratamiento y post tratamiento, que ya dejó una secuela, una cicatriz. No se nota muy bien acá, pero acá deja una secuela, una cicatriz, ¿no? Estas son las lesiones cutáneas, ¿ya? Sin embargo, también hay una leishmania, la Leishmania brasiliensis, que puede dar lesiones mucocutáneas. Y las lesiones mucocutáneas, ¿dónde es que se localizan estas lesiones? En la zona nasoorofaringea, ¿no? Hay destrucción a nivel del tabique nasal, en la nariz, ¿no? Hay destrucción también a nivel del paladar. Acá se supone que se generaría una cruz de Escomel, pero no se ve exactamente. Pero como les he dicho, si toma el velo del paladar, a veces produce cicatrizaciones que pueden semejarse a una cruz, y ese signo es el signo de la cruz de Escomel, ¿ya? Como un tejido, un surco fibrótico que forma como una cruz. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener que observar en estas lesiones? Pues la presencia de amastigotes. ¿Listo? Acá también tenemos otro paciente en el cual este paciente puede venir así, ¿no? Con destrucción de estas lesiones en la mucosa del labio, en la nariz también. El paladar pues también puede estar tomado, ¿no? Igual acá, miren cómo es que al final del tratamiento, cómo es que las secuelas de las cicatrices están, ¿no? Esta nariz, que de repente el tabique ha sido tomado y que esta nariz prácticamente como que se ha podido caer, ¿no? Tenemos también acá esta cicatriz que ha tomado en los labios y que también por dentro pues puede haber alguna cicatrización en el velo del paladar. El diagnóstico, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, demostración del parásito, ¿no? La demostración del parásito en caso de las lesiones cutáneas.
Cuando queremos hacer la demostración del parásito en lesiones cutáneas con infecciones sobreagregadas, estas de preferencia deben de tratarse primero, ¿no? Tratar la infección bacteriana sobreagregada y luego intentar la búsqueda del parásito. ¿Qué podemos hacer? Generalmente, ¿dónde la vamos a encontrar en la lesión? En los bordes de la lesión, ¿ya? Realizar entonces una incisión en el borde de la úlcera, ¿ya? Para luego raspar el tejido y así obtener estas muestras, ¿no? De histocitos y macrófagos. Estos van a estar parasitados si están con este parásito, ¿no? La abundancia de sangre a veces indica que la muestra no es ideal. Otro procedimiento útil es recolectar material aséptico para cultivos. Entonces esta muestra, aparte de hacer un raspadito y aparte de sacar de la lesión, de los bordes de la lesión, muestra para luego llevarla al microscopio y ver o buscar a los amastigotes, también podemos tomar material igual y ponerlo a cultivos, también se puede cultivar. ¿Cómo podemos hacer eso? En los bordes de la lesión, ¿qué hacemos? Una jeringa con suero fisiológico, inoculamos el suero fisiológico, pero a la vez también aspiramos. Entonces podemos obtener material. Y esto que hemos obtenido lo podemos inocular lo podemos poner en un medio de cultivo. Entonces, el material que hemos obtenido lo podemos llevar a un medio de cultivo o también lo podemos extender igual en una lámina portaobjetos. Lo teñimos con Yemsa, ¿no? El colorante de referencia para estos parásitos, o con Ray, y lo vemos al microscopio. También podemos tener las improntas, ¿no? Estos pedazos que podemos sacar de las lesiones, ¿no? Y luego las ponemos encima de los portaobjetos y podemos colorearlos. Y luego podemos pasar eso también a biopsias. Biopsias, entonces, el estudio histopatológico permite hacer el diagnóstico al observar la presencia de ¿qué vamos a buscar? Amastigotes. En las formas crónicas, pues no siempre se logra mostrar el parásito. Hemos dicho que hay un diagnóstico también que se puede hacer de los cultivos, ¿no? Que ya les dije cómo se puede tomar la muestra, ¿ya? El medio más empleado es el Novi Macmillan-Nicol, o también llamado NN. La incubación se da entre los 20 y los 30 grados centígrados. Después de 8 días de haber puesto la muestra en este cultivo, se revisan los cultivos para buscar ¿qué? Promastigotes. No quiere decir que al paciente le estamos encontrando promastigotes, sino que la muestra que tendría amastigotes, pues en el cultivo va a crecer o vamos a revisar los promastigotes. ¿Listo? Eso es en cuanto a la búsqueda o identificación del parásito en sí, ¿no? Que serían los métodos directos. En cuanto a los métodos serológicos o indirectos, tenemos a la INDI, que es la más empleada, la inmunofluorescencia indirecta, pruebas de ELISA también, pruebas de hemagglutinación indirecta, o también, en este caso, podrían ser el PCR, ¿no? Otro diagnóstico que también tenemos es la intradermorreacción de Montenegro. Estas como las BCG, que son estas pruebas intradérmicas, ¿no? Que se inocula a una porción de este antígeno, de este parásito, ¿no? Y ver la reacción del paciente frente a este antígeno, ¿no? Si está en contacto, pues va a haber una reacción. Entonces, es la prueba de la intradermorreacción de Montenegro, ¿no? Entre los 48 a 72 horas se va a hacer la lectura y él va a ser positiva si se palpa un nódulo inflamatorio de más de 5 milímetros. ¿Cuál es el vector? El mosquito del género Luxon. ¿Listo? Y este es el mosquito del género Luxon. Pertenece a la subfamilia de los plebotominos. Esto es la familia Psychodidae. Son mosquitos bastante pequeñitos, entre 2 a 5 milímetros de longitud. Tienen el cuerpo, como les dije, cubierto de pelos, también las alitas. Y en reposo, también las características de estas alitas es que siempre se van a mantener paraditas o erectas. Y el aparato bucal y las patitas pues son largas. Miren, el cuerpo lleno de pelos, ¿no? Hasta las alitas, miren. Y siempre las alitas, por más que esté en reposo el mosquito, siempre van a estar erectas o paraditas.
y tienen sus patitas bastante largas. ¿Sí? Pero, ¿cuántos que mide? De 2 a 5 milímetros. Es bastante pequeño. Epidemiología. La leishmania cutánea o andina, que se da en los Andes del Perú, ¿no? En Lima, en el Valle del Rímac, en Cajamarca o en La Libertad. Generalmente esta leishmania se adquiere en la infancia, porque estos mosquitos están en peridomicilio, en el domicilio. ¿Ya? La transmisión prácticamente, al parecer, es intradomiciliar. Eso es en cuanto a la leishmania cutánea. En cambio, en la leishmania mucocutánea, bueno, acá en la leishmania cutánea, las lesiones se pueden presentar en cara, ¿no? En un 57%, son ulcerativas en un 57%, ulcerativas proliferativas en un 17%. Como hemos dicho, esta lesión pues puede cicatrizar o puede desaparecer espontáneamente, pero después de muchos meses, ¿no? De 6 a 12 meses. Y acá tenemos ahora la leishmania mucocutánea o también la leishmania selvática. Esta es provocada por leishmania brasiliensis, ¿no? Sobre todo se da en zonas de selva. ¿Listo? Acá en el Perú, sobre todo en la selva de Madre de Dios. Esta generalmente se da en las personas adultas que salen a trabajar a estas zonas boscosas de la selva, ¿ya? Entonces prácticamente podría ser una parasitosis ocupacional. Estas personas que son extractores de oro, que se meten hacia estas zonas de selva, ¿no? De madera o de petróleo, estos trabajadores que están ahí, ¿no? Se adquieren entonces en la selva virgen o en zona boscosa. Aquí el parásito circula también en esta zona de selva, pero también ayuda mucho reservorios que van a ver. Y dentro de esos reservorios silvestres, los roedores también son uno de los principales reservorios. Y también está, pues, claro, el vector, que es el mosquito del género Oryzomys. Entonces, la leishmania de los Andes generalmente se da en la infancia, es más domiciliaria, y la leishmania mucocutánea más está relacionada a los pacientes ya adultos y en relación a sus trabajos, ¿no? a su ocupación. Sobre todo estos pacientes que van hacia zonas boscosas de esta selva, como son los extractores de oro, de petróleo o también de madera. Entonces, ¿cómo es que adquiere el hombre la infección? Por regurgitación, al momento de la picadura del mosquito del género Oryzomys. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tienen que decir. Igual, creo que lo pregunto. Los pacientes con leishmania mucocutánea constituyen en el Perú entonces un problema de salud pública. ¿Sí? ¿Por qué? Porque han visto las lesiones graves y que pueden dejar secuelas posteriores en la mucosa nasorofaríngea. La cantidad de las personas infectadas es alta, lo mismo que aquellas con metástasis a las mucosas nasorofaríngeas, ¿no? Entonces acá tenemos estas imágenes de estas lesiones de leishmania. Miren estas lesiones también. Acá también una lesión en la frente, ¿no? Acá ya tenemos una lesión en las mucosas. Acá tenemos, esta es una imagen de un medio de cultivo, ¿no? En donde ¿qué vamos a buscar? A los promastigotes. Y acá tenemos una imagen de una lesión en la cual estamos viendo un macrófago y que dentro de este macrófago están los mastigotes. Pero tenemos otra leishmania visceral. Ya hemos dicho que en Perú tenemos la cutánea y la mucocutánea. Ahora tenemos una leishmania visceral que pertenecía al subgénero de leishmania, ¿no es cierto? Y que estaba dada por la leishmania del complejo Donovani. Y esta leishmania del complejo Donovani incluye todas estas especies, ¿no? La leishmania Donovani, también la infantum y la chagas. Presentan entonces un ciclo de vida similar a las otras leishmanias. Generalmente fue reconocida sobre todo en la India y ha tomado el nombre de Kala-Azar. Entonces esta leishmaniosis visceral también se le llama o se le conoce como Kala-Azar. ¿Qué es lo que invade? Como su nombre indica, ¿no? Las vísceras. Puede invadir hígado, vaso, médula ósea, provocar hepatosplenomegalia, provocar una disminución o provocar anemia en realidad. También puede tomar ganglios mesentéricos, la mucosa intestinal. Las células también del revestimiento de pequeños vasos también puede ser tomado provocando trombosis, ¿no?
Entonces, todo esto puede producir hepatoesplenomegalia, anemia, alteración del apetito, caquexia, porque también toma la mucosa intestinal, hemorragias también, bucales o intestinales, ¿no? Generalmente puede presentarse fiebres de 40 grados, ¿no? Hepatoesplenomegalia, anemia, alteraciones del apetito que producen una caquexia del paciente y hemorragias bucales e intestinales. ¿Puede morir el paciente? Sí, ¿no? Esta leishmania pues es más mortal. Y también tenemos la leishmaniosis cutánea post-Kala-Azar, en donde podemos tener estas manchas y nódulos en la piel. ¿La tenemos acá? No la tenemos acá. Los medicamentos de elección entonces para el tratamiento de esta leishmania son las sales de antimonio pentavalente, por vía parenteral, intravenosa o intramuscular. La más empleada es el Pentostan, esa es la que más se usa, o también el antimoniato de N-metilglucamina, que es el Glucantin. Igual también estos por vía endovenosa, y también podemos dar la anfotericina B, igual por vía endovenosa. Listo, entonces hemos terminado con los parásitos o con los endoparásitos.